La bacteria solo se identificó en 1905. Las formas entonces son la pinta, la frambesía, que es la que estaba comentando, creo, ¿no? La pinta que solo se da en América, la frambesía, ¿no? Es la forma más común y ocurre sobre todo en comunidades pobres, en climas húmedos. Esto es importante, ¿no? El vergel, también conocida como treponárida o sífilis endémica, que es causada por la misma bacteria, la misma variedad de bacterias, pero en esta subespecie, y que ocurre en zonas secas, ¿no? O sea que todo esto tiene su sensibilidad al clima. Y finalmente la sífilis, que es la única que se transmite sexualmente y que es fundamentalmente urbana. La pinta es la más antigua. Es originaria de África hace 10.000 años y hoy en día solo presente en América. La frambesía existía no solo en América, sino en muchas regiones intertropicales con lluvias abundantes. No es una enfermedad venérea. El vergel tampoco venérea, aunque su causa es la misma bacteria. Esto ocurre en climas secos y se presenta desde la niñez. Ha sido fundamental el papel de los paleontólogos en la identificación de huesos que presentan lesiones características de treponematosis. Los Rothschild, científicos americanos, en 1995 analizaron esqueletos de distintas regiones del mundo con el fin de identificar con precisión el tipo de lesiones que son típicas de cada forma de treponematosis. Descubrieron, por ejemplo, que la sífilis causaba modificaciones de la tibia a la fíbula, mientras que la frambesía afectaba la mano y al pie. Por otra parte, en el cráneo de los pacientes que habían muerto de sífilis se presentaban unas lesiones que eran propias, características de dicha enfermedad. Y con estos criterios pasaron a estudiar un montón de esqueletos de todas partes de América, de partes del norte, de partes del sur. Descubrieron sífilis en áreas del sur, por ejemplo, Nuevo México, Florida, Ecuador. En las del norte solo encontraron indicios de frambesía. También examinaron 1000 esqueletos europeos que databan de antes de la conquista, sin encontrar ningún caso de sífilis. Es más, entre los casos de frambesía en América había unos que databan de hace 6.000 años. Pero los casos de sífilis en América solo databan de hace 1.600 a 800 años. Todo esto sugiere que la sífilis evolucionó en América como mutación de la frambesía. Si se encontrara en Europa evidencia similar en esqueletos europeos, eso indicaría que la enfermedad tuvo su origen en el viejo mundo o que surgió en ambos mundos. Pero acerca de esto los datos no son muy convincentes. En Pompeya, en la ciudad romana de Pompeya, se han encontrado esqueletos con lesiones características de sífilis congénita, pero no venérea. Otro ejemplo sería un estudio que hizo la Universidad de Bradford, en mi país, de unos esqueletos que encontraron en el cementerio de una abadía de Kingston upon Hull, que es una ciudad costera más o menos a mitad de la costa este de Inglaterra. Y en base a esto, en 1999 pasaron a hacer un documental que se difundió por la BBC y que fue cogida también por la PBS, que es la canal pública, la serie sin fines lucrativos en Estados Unidos, con los resultados de su investigación. Pretendían con esto probar que había sífilis en Gran Bretaña, por lo menos antes de la conquista. El programa
causó cierto revuelo en la comunidad científica. Presenta los análisis de 245 esqueletos, entre los cuales 3 tenían signos claros de sífilis. Pero resulta que esta investigación no se había sometido al escrutinio científico normal y que los investigadores, por tontos, no habían tomado en cuenta que la humedad es un factor que afecta mucho los resultados de las investigaciones empleando la técnica del carbono 14, ¿no? Por lo cual sus resultados no eran fiables. Hoy en día existe un acuerdo general en la comunidad científica según el cual la sífilis es resultado de la evolución de la flambesia yodos. Bien. Un estudio genético de 2008 identifica una forma de yodos encontrada en una región remota de Guyana como el pariente más cercano a la sífilis venérea. Pero aunque esto explique su origen en América, no permite descartar la posibilidad de una evolución similar en otras partes del mundo. Y al mismo tiempo se planteó otra posibilidad, una teoría colombina modificada. Si bien era posible la importación desde América de la sífilis venérea, también era posible que los exploradores hubieran importado a Europa un progenitor no venéreo que, llegando a Europa, evolucionó rápidamente en estas condiciones diferentes hasta llegar al patógeno que hoy en día conocemos. Otra explicación es la de Hudson, 2009. Sugiere que podía tratarse de un microorganismo único que se presentó por primera vez en el continente africano hace miles de años, que se extendió luego hacia el este-norte del continente a través del tráfico de esclavos, y que luego fue a la península árabe. Las cruzadas entonces habrían traído enfermedades venéreas a Europa en los siglos XIII y XIV, al igual que las expediciones portuguesas y españolas. Posteriormente se identificó en Europa una serie de enfermedades treponémicas similares a la flambesia en zonas rurales y pobres de Grecia, de los Balcanes, de Irlanda, de Escocia, de Dinamarca. Sus maneras de presentarse clínicamente variaban de país en país, dependiendo de variables como el clima, la higiene, el estrato económico, el nivel de nutrición y las costumbres de cada pueblo. Otro científico, Crosby, dice: las diferentes condiciones ecológicas producen distintos tipos de treponematosis y con el tiempo generan enfermedades relacionadas, pero diferentes. Hudson deduce que al nacer el concepto de la higiene en el siglo XV y con la idea de limpiar el cuerpo con jabón, es posible que las infecciones treponémicas se hayan adaptado y modificado de tal modo que acabaron siendo transmitidas por contagio íntimo sexual. También es posible que las poblaciones europeas hayan resultado más receptivas, más susceptibles a los patógenos traídos desde América, del mismo modo que las enfermedades traídas por los europeos al Nuevo Mundo afectaron tanto a los indígenas. Y lógicamente, si las presiones selectivas, las condiciones locales, pueden desencadenar cambios y reacciones nuevas, ¿no se podría plantear otra posibilidad inversa, por así decirlo, la de que los españoles hayan traído desde Europa una forma de treponematosis que en el contexto americano se transformó en otra nueva hasta de la sífilis? La opinión mayoritaria de los duchos en la materia es que la sífilis evolucionó en América y que fue traída a Europa por los hombres que acompañaban a Colón. Según la opinión científica, constan pruebas de la existencia de la sífilis en el Nuevo Mundo antes de la conquista,
mientras que no hay pruebas de su existencia en Europa antes de ella. Pero una ausencia de pruebas no equivale a prueba de ausencia. Es decir, que la teoría colombina será la más aceptada, pero aún no se puede descartar por completo la precolombina. Y así nos quedamos con un pie en el aire. Doy la última palabra, la palabra final, a uno de los cronistas de la conquista, López de Gomara. Hablando de la primera epidemia de viruela en la Nueva España, dice: me parece que los indios pagaron aquí las bubas que pagaron a los nuestros. O bien, visto al revés, desde nuestra óptica contemporánea, quizás más comprensiva, se podría concluir que la epidemia de sífilis en Europa había sido causada por otra arma biológica inadvertida, un arma traída desde el lado americano. Y me imagino que algunos dirían que esto fue ejemplo de justicia inmanente. Así termino, una ponencia atrevida, muy seria por cierto, pero voy a acabar con algo ligero, a ver si... ¿Con la mano? ¿Con la mano? Sí, pero lo hacía antes en una ¿En la rueda? sí, pero es demasiado grande, ¿no? Mi hija, que sabía que estaba haciendo esto, me mandó una tarjeta. Es en inglés y es cruel, pero nos devuelve al tema del convento como lo tenían prometido. Claro, el chiste decía la idea de que la madre no sabe en qué consiste la sífilis, pero sí sabe lo que es el Beaujolais. Y para los que no conozcáis muy bien el inglés, gira en torno a un juego de palabras, como es muchas veces el caso con el humor inglés. La palabra case puede significar caso, pero en el caso del vino suele ser una caja de vinos, ¿no? A Dios gracias, estoy hasta las narices de Beaujolais. Estoy quedando harta de Beaujolais. Muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. Hace cuánto